¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron las mayores fuerzas militares en los Siete Reinos? O más concretamente, ¿cuáles fueron las casas más poderosas durante la Danza de los Dragones? ¿Cuántos soldados aportaron, por ejemplo, los temidos Stark? ¿Cuáles eran las mejores tropas de todo Poniente? ¿Cuántas flotas comandaban los negros y los verdes? ¿Qué casas de Poniente se aliaron con los verdes y cuáles con los negros? ¿Hubo traiciones y cambios de bando? Si queréis saber esto y mucho más, acompañadme de nuevo a Poniente para conocer todas las respuestas sobre la fuerza militar de los verdes y los negros durante la Danza de los Dragones. Vamos a revelar los aliados que tuvieron tanto los verdes como los negros y el número de tropas que aportaron cada uno. No obstante, para ello hay que tener en cuenta varias consideraciones importantes. La primera de todas es que el tamaño exacto de los ejércitos jamás lo sabremos. Son cifras aproximadas que además con el paso de los años han podido ser aumentadas, exageradas o disminuidas en ocasiones, dependiendo de quién nos contara ese dato. Tanto es así que podemos enlazar esto con el segundo punto importante a tener en cuenta. Estas estimaciones las conocemos gracias a la obra del archimaestre Gyldain, el cual a su vez tomó los testimonios de tres cronistas distintos de la danza, el Septon Eustas, el maestre Munkun y el controvertido y mordaz bufón llamado Champiñón, para realizar el libro conocido como Fuego y Sangre, y que abarca un periodo comprendido desde el desembarco de Aegon I Targaryen hasta la regencia de Aegon III. Sin embargo, el archimaestre escribió este libro más de un siglo después de los acontecimientos, lo que nos lleva a pensar que tanto el archimaestre como los distintos cronistas podían llegar a no ser imparciales en sus relatos, quizás llegando incluso a ser prejuiciosos o benévolos dependiendo del bando al que se refería. Por ejemplo, el Septon Eustas era claramente más partidario de los verdes, mientras que Champiñón sentía más empatía por los negros. El tercer punto es puro sentido común. Las ciudades crecen, a veces la población aumenta y en otras ocasiones disminuyen, y no nos encontraremos las mismas cifras de tropas durante la conquista de Aegon que durante la Danza de los Dragones o que durante la Guerra de los Cinco Reyes en el momento en el que sucede la serie de Juego de Tronos. De tal manera que se nos especifica que durante el primer siglo de reinado de los Targaryen la población de Poniente se duplicó, debido también a que los Targaryen pusieron fin a las guerras continuas entre los distintos reinos. Debemos mencionar también que cuanto más nos acercamos a los hechos narrados en Juego de Tronos, más exactas llegarían a ser las cifras de soldados que encontraremos, debido a que habrá más testigos y puntos de vista. El cuarto punto es interesantísimo mencionarlo, porque es muy importante saber que los ejércitos se fueron especializando, profesionalizando y aumentando con el paso del tiempo, y que, al igual que nos dijo Rhaenys en el torneo de la primera temporada de House of the Dragon, los distintos ejércitos de los reinos, con alguna excepción como los conflictos de las marcas de Dorne, los señores de Poniente no habían conocido una verdadera guerra desde los tiempos de Maegor el Cruel, hace aproximadamente unos 80 años antes de que diera comienzo la Danza de los Dragones. A partir de entonces, aproximadamente cada 30 años habría una guerra, un dato demoledor. Si la sociedad estaba casi desmilitarizada para los momentos de la Danza de los Dragones, fue debido a la relativa paz establecida por el rey Jaehaerys y su nieto Viserys, ya que en los años posteriores prácticamente cada generación en Poniente tendría que estar preparada para la guerra. Es más, al igual que en nuestra historia, el arte de la guerra cambió en este tiempo, y las tácticas también. La caballería, por ejemplo, no se utilizaría de la misma manera en la danza que en los tiempos de la Guerra de los Cinco Reyes. Así pues, el número de tropas que veremos en la danza será aproximadamente un 20% menor al número de tropas que veremos en la Guerra de los Cinco Reyes, al igual que el número de bajas tendería a aumentar exponencialmente más en la Guerra de los Cinco Reyes a lo que veremos durante la mayor parte de la Danza de los Dragones, a excepción quizás de la increíble batalla naval del Gaznate, considerada una de las mayores batallas navales de la historia de Poniente. A su vez, el ratio de caballería e infantería, es decir, el número de caballeros por cada miembro de infantería, cambiaría drásticamente, pues veríamos que para los tiempos de la danza, lo normal es que el ratio pudiera llegar a ser de un caballero por cada 20 soldados, mientras que durante los sucesos de Juego de Tronos podemos encontrar muchos más caballeros, con un ratio aproximado de un caballero por cada 4 de infantería.
En quinto lugar, cabe destacar el papel que ejercieron los mercenarios durante la danza, ya que fueron empleados por ambos bandos y engrosarían las filas de sus ejércitos con unas cifras que por desgracia no han llegado de manera exacta a nuestros días. En cualquier caso, hay quienes afirman que en varias batallas de la danza, 3/4 partes de los ejércitos estarían compuestos tanto por reclutas como por mercenarios. Por último, pero no por ello menos importante, los libros nos dan alguna información sobre el poder militar de las casas de Poniente, pero por desgracia no nos cuentan todo. El autor de la saga, George R.R. Martin, ha sido reacio en entrevistas a dar datos exactos. Le da bastante igual, ya que afirma que estas cifras tampoco eran fiables en la época medieval. Es gracias a un juego de rol y a la colaboración de Helio García de Westeros.org, una persona que mantiene contacto directo con George, que podemos tener unas cifras aproximadas de las tropas que pudieron verse durante la Guerra de los Cinco Reyes, las cuales pueden ser más o menos exactas gracias a los libros y las diversas declaraciones de George a lo largo de los años cuando le preguntaron por esos mismos datos. Todo esto nos sirve para tener una estimación aproximada de las tropas utilizadas durante la Danza de los Dragones. Al parecer, cuando le preguntaron a George, respondió con una aprobación condicionada sobre el número de tropas, afirmando que esos datos eran tan precisos como un maestre de Poniente pudiera entender. El mejor ejemplo lo tenemos con las cifras de las tropas que dicen que Dorne posee, las cuales son una farsa pura propaganda, como veremos más adelante, para hacer ver a los demás reinos que en Dorne mantienen un poder considerable para disuadir a los demás reinos de atacarlos, cuando en realidad no es así. George R.R. Martin menciona que el tamaño de la región, que influye en el tiempo que tarda un ejército en reunirse, tal y como veremos, la dureza de la vida, la población, la riqueza, la fertilidad de la región, la cantidad de liderazgo y el terreno son factores que influyen en el poder militar de una región. Dicho esto, comencemos mencionando por orden alfabético las distintas casas de Poniente que apoyaron al bando de los verdes, con su rey Aegon II Targaryen a la cabeza. Las casas que apoyaron a los verdes durante la Danza de los Dragones fueron la casa Ambrose, Baratheon, Borney, Bracken, Craighall, Fossoway, Graceford, Hightower, Lannister, Lefford, Lakewood, Northcross, Pick, Redwine, Rain, Frisley, Roden, Roxton, Strong, Swan, Swift, Tarbeck, Thorne, Vance de Atlanta y Wild. A estas casas hay que añadir también la importante participación del Reino de las Tres Hijas, también conocida como la Triarquía, una alianza entre las ciudades libres de Myr, Lys y Tyrosh que fueron capaces de aportar una flota incluso más poderosa que la temida flota Velaryon. En total, los verdes contaron con 25 casas vasallas, más la Triarquía y 5 casas que cambiaron de bando de los negros a los verdes y que veremos a continuación. Debemos destacar también aquí que las casas más poderosas que apoyaron a los verdes fueron las casas Baratheon, Hightower, Lannister y Redwine, ya que eran las más ricas y poderosas de los 7 reinos, sin contar a la casa Velaryon. Vamos ahora con su contrapartida, vamos con las casas que apoyaron al bando de los negros, encabezados por la reina Rhaenyra Targaryen. Así pues, nos encontramos a la casa Arryn, Baemon, Beesbury, Bigglestone, Blackwood, Borrell, Brun de Refugio de Malacosta, Brun de Valle Pardo, Buckler, Birch, Caswell, Celtigar, Kerwin, Chambers, Charlton, Constein, Corbray, Crab, Darkling, Darry, Deddins, Dustin, Fell, Flint de Dedo de Pedernal, Flutie, Frey, Greyjoy, Grimm, Hall, Harte, Hayford, Hornwood, Malister, Manderly, Massey, Merryweather, Mullendore, Perrin, Piper, Root, Rowan, Royce, Smallwood, Stark, Stoughton, Sunderland, Tarly, Tully, Vance de Descanso del Caminante, Velaryon, Viprem, Wood y Woodwright. En total, 52 casas vasallas, más una que cambió de bando, de los verdes a los negros, destacando las casas más poderosas que serían la casa Arryn, Greyjoy, Stark, Tully y Velaryon. Ninguna contaba con grandes riquezas, a excepción de la casa Velaryon, pero perdió gran parte de su fortuna tras la batalla del Gaznate. Con lo que sí contaban era con la veteranía experiencia conseguida en el campo de batalla. En total, 30 casas apoyaron el reclamo de Aegon y 53 el de Rhaenyra. Las casas que cambiaron de bando durante la guerra fueron las siguientes: la casa Butterwell, que originalmente era de los negros, la casa Mutton, originalmente de los negros, que cambió al final de la guerra al bando de los verdes, la casa Rosby, que era originalmente de los negros, la casa Stockworth, también de los negros, la casa Velaryon, que también era de los negros y que cambió prácticamente al final de la guerra, y la casa Bracken, que cambió en esta ocasión de los verdes al bando de los negros.
Vamos ahora con unos puntos clave. A pesar de que el bando de los negros tenía el apoyo de un número de casas vasallas mayor que el bando de los verdes, recordemos 53 casas vasallas de los negros por 30 de los verdes, eso no significaba que los verdes contaran con menos apoyo, menos riquezas, equipamiento o tropas en general, debido a que no es lo mismo el apoyo de una casa poderosa como los Lannister o los Hightower al apoyo de una casa menor como podrían ser los Celtigar de Isla Zarpa, pues si bien poseían algunas riquezas, no podían aportar ni de lejos las mismas tropas al conflicto. E incluso si las comparamos con las grandes casas de Poniente que apoyaron a Rhaenyra como los Stark, los Tully y los Arryn, ninguna de ellas poseía las grandes fortunas de la casa Lannister o Hightower. La única que podía equipararse a esas ricas casas en la danza era la casa Velaryon, pero como decía, tras la batalla del Gaznate perdería la mayor parte de su fortuna, por no mencionar que las tierras del dominio eran muy prósperas y los grandes señores podían reunir una cantidad ingente de levas para participar en la guerra con una rapidez pasmosa, lo cual otras casas de los negros no podían hacer debido a su situación tanto económica como geográfica, como podía ser el norte. Otro punto es que no todas las casas de una región, como el dominio, apoyaron en su totalidad a un bando u otro. Véase el caso de la casa Hightower, que apoyaba el reclamo de Aegon II, y la casa Tarly, que apoyaba el de Rhaenyra. Dicho sea de paso, pese a la diferencia de tropas que podían aportar las distintas casas, la experiencia de los comandantes en combate era crucial y determinante, pudiendo cambiar el rumbo de cualquier batalla. Tanto es así que solo unos pocos señores, sobre todo los cercanos a los conflictos en las marcas de Dorne, poseían experiencia militar tras tantos años de relativa paz en Poniente. Aunque tanto los Velaryon como sobre todo el príncipe Daemon consiguieron más experiencia de combate que nadie, debido a la guerra que tuvieron durante años contra la triarquía en los Peldaños de Piedra. Debemos destacar también que no todo Poniente se vio involucrado directamente en el conflicto. Hubo algunas casas que se mantuvieron neutrales. Algunas tan importantes como los Tyrell consideraron oportuno mantenerse ajenos al conflicto, debido a que el pequeño señor de su casa aún iba en pañales. La casa Tully, pese a que su señor quería ser del bando de los verdes, su nieto se declaró neutral para no exponer a aguas dulces a la furia de ninguno de los dragones que tuviese cualquiera de los dos bandos, tomando partido finalmente por los negros cuando la amenaza de los dragones había pasado. Los Martell de Dorne no querían volver a pelear contra los dragones, y hubo casas como la Arryn que prometieron su apoyo desde el inicio del conflicto y sin embargo no llegaron a prestar ayuda de ningún tipo antes de que terminase el conflicto. A menudo achacan a Cregan Stark no llegar antes con los norteños al conflicto, pero reunir ejércitos en el norte era muy complicado. De hecho, el más complicado de todo Poniente, y estaba a muchas leguas de la capital, por no mencionar que Cregan envió a sus fieros lobos de invierno causando estragos entre la fila de los verdes. Como podéis comprobar, si bien los verdes podían contar con mayores tropas a priori, antes de la llegada de los Arryn y los Stark a la contienda, y además las casas que apoyaban a Aegon eran mucho más ricas, pudiendo contratar más mercenarios y aliarse con la temida triarquía, los negros por otro lado contaban no solo con más dragones, sino también con comandantes mucho más experimentados y una superioridad abismal en el mar, con el apoyo tanto de las casas Greyjoy como de la casa Velaryon. El tiempo fue el mayor inconveniente para los verdes, pues los temidos norteños al mando de Cregan Stark y las tropas frescas de los Arryn podían llegar a conquistar y mantener la capital si no acababan cuanto antes con la guerra. Finalmente, no solo hubo casas neutrales y posicionamientos de última hora, sino que también hubo traiciones y cambios de bando, debido principalmente a que les obligaron a elegir. Un ejemplo de ello fue la casa Rosby, mientras que por otro lado la casa Bracken acabó por convencerse durante el conflicto debido a las terribles acciones de los verdes al final de la guerra. Alerta de spoiler, la casa Velaryon se vio prácticamente obligada a cambiar de bando, pero no para evitar el castigo o por convencimiento como los Rosby o los Bracken, sino para terminar las disputas de una vez por todas en aras de la paz. Con todas estas premisas, vamos finalmente a ver las características y cuántas tropas aportaron las distintas casas o regiones de los Siete Reinos en la danza de los dragones. Empezamos por Dorne, el único reino que resistió a Aegon el Conquistador, y sus dragones siempre han mantenido un ejército a tener en cuenta. El grueso del ejército dorniense está formado por excelentes lanceros. Los dornienses prefieren escudos redondos de metal, lanzas arrojadizas cortas o arcos de doble curvatura. Eran expertos en emboscadas y la guerra de guerrillas, es decir, ataques rápidos y letales para a continuación retirarse al desierto o a las montañas y volver a atacar silenciosamente, aprovechando la rapidez de sus corceles. De hecho,
Eran legendarios los corceles de arena dornienses. Sus soldados están armados casi siempre con lanzas y suelen ser profesionales, por no mencionar que son expertos en el uso del veneno. La cultura marcial de cada región está muy influenciada por los recursos, el clima, la geografía y las tradiciones. La tradición naval, sin embargo, es casi inexistente desde que Nymeria incendiase las naves de los Rhoynar. Sus caballos son los más veloces de los 7 reinos, aunque más pequeños e incapaces de cargar con armaduras muy pesadas, por lo que sus soldados llevan casi siempre armaduras ligeras. Si bien ya de por sí eran grandes guerreros, en el desierto o los pasos de las montañas eran casi imbatibles. En total, dicen que los dornienses podrían sumar hasta 50.000 soldados, pero son cifras exageradas a propósito para amedrentar a sus enemigos, ya que debido a su clima y su tamaño, Dorn es el menos poblado de los 7 reinos. El clima cálido de Dorn y la escasez de agua en el desierto dificultan el movimiento y el abastecimiento de un gran ejército. Esto ha demostrado haber sido una ventaja durante las guerras, ya que muchas huestes que han entrado en Dorn con el tiempo se han marchitado y asado en las calientes arenas rojas dornienses. Realmente, como mucho, los dornienses podrían reunir un ejército de entre 25.000 y 30.000 hombres para los sucesos de Juego de Tronos, de tal manera que para los tiempos de la danza, y siendo una región tan belicosa con tropas listas para marchar a la guerra en aquellos tiempos, podrían llamar a filas aproximadamente a 10.000 o incluso 12.000 hombres, ya que, por ejemplo, la rebelión de Robert mandaron en total a unos 10.000, por tanto pienso que probablemente serían menos, quizás unos 8.000. No obstante, como hemos mencionado, Dorn se mantuvo neutral en la danza de los dragones, pues Ser Otto Hightower también recurrió a Dorn en busca de aliados, cuyo príncipe regente, Coren Martell, había luchado contra el mismísimo príncipe Daemon Targaryen en los peldaños de piedra, desdeñando Coren la oferta con una frase lapidaria: Dorn ya ha danzado con dragones, y antes preferiría dormir con escorpiones. Nos vamos ahora al dominio. Y es que el dominio es la segunda región más rica de los 7 reinos, solo por detrás de las tierras del oeste. A su vez, es la región más fértil de todo Poniente y mantiene muchas aldeas y ciudades altamente pobladas, lo que les permite poder reunir al mayor ejército de los 7 reinos, pudiendo llegar a alcanzar la nada desdeñable cifra de 80.000 espadas y en casos extremos hasta 100.000 soldados en la época de la Guerra de los 5 Reyes, de los cuales entre un tercio y un cuarto serían de caballería. La región se considera hogar de la caballería en Poniente, pues es el lugar donde la caballería es más admirada, con reverencia y estima, por lo que no es de extrañar que podamos encontrar a varias de las mejores unidades de caballería en el dominio, junto con quizás las del Valle y las Tierras del Oeste. Muchos de sus soldados portaban armadura de placas, lo que proporcionaba una protección extra y los convertía prácticamente en tanques, pudiendo destrozar con la caballería. Por si fuera poco, gracias a los Redwyne sobre todo, pero también a las Islas Escudo y los Señores Costeros, el dominio cuenta con la mayor, pero no por ello la mejor, flota de los 7 reinos, con al menos unos 200 dromones y galeras de guerra, además de 1 millar de galeras mercantes, cocas, carracas y balleneros para la época de Juego de Tronos. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que una galera de guerra mínimo podría tener 100 remeros, la cifra de soldados totales ascendería exponencialmente al contar con toda la flota del dominio. No obstante, cabe recordar, como he dicho antes, que en el dominio hubo muchas casas que no estuvieron a favor del mismo bando, por no decir que los Tyrell decidieron directamente no formar parte del conflicto, por lo que el número exacto de hombres que aportaron al bando de los verdes y el de los negros variará mucho de esos 80.000 que podían reclutar para los sucesos de la serie de Juego de Tronos. Por suerte, contamos con algunos datos esclarecedores sacados directamente del libro de Fuego y Sangre. Así pues, los Hightower, el principal apoyo de los verdes durante la guerra, aportaría lo siguiente: 1.000 hombres de caballería pesada, otros 1.000 arqueros y 3.000 hombres de armas al comienzo del conflicto, siendo en la batalla de Ladera hasta 20.000 soldados, ya que sus filas se vieron engrosadas con seguidores, mercenarios, jinetes libres y chusma. Iban aplastando a los leales a la reina donde y cuando se topaban con ellos y obligaban a sumar sus fuerzas a todo señor que hincase la rodilla. El gran maestre Munkun nos dice que la hueste sureña contaba con más de 20.000 hombres y casi 2.000 de ellos caballeros. Por el contrario, nos dicen que las fuerzas reunidas en la ciudad de Ladera, bajo el estandarte de la reina Rhaenyra, sumaban casi 9.000 hombres, entre los ribereños de Rob Ríos, los norteños lobos del invierno y demás, según el relato verídico. Por lo tanto, estimo que el dominio aportó quizás algo más de 8.000 efectivos al bando de los negros. Es decir, el dominio aportó más del doble de tropas a los verdes que a los negros.
Con respecto a las tierras del oeste, la riqueza de los Lannister les permite comandar la segunda mayor fuerza terrestre después del dominio, reforzado por un formidable contingente de caballería blindada. Su fortuna les permite no solo contratar mercenarios, sino también pertrechar, entrenar y mantener mejor a sus tropas, destacando a los famosos piqueros de la guardia de la ciudad de Lannisport, posiblemente la unidad de infantería más hábil y disciplinada de los Siete Reinos. Una fuente semicanónica de 2005, la cual vamos a utilizar continuamente en este vídeo, estima que las tierras del oeste pueden reclutar una cifra de hasta 50.000 hombres, aunque este recuento incluye incluso a los muchachos, que aún están muy verdes, lo que dejaría prácticamente sin protección a la mayoría de los castillos. La flota Lannister en Lannisport consta de 20 o 30 cocas, carracas, galeras y dromons, mientras que los señores menores tienen 2 o 3 barcos para patrullar. En total, la flota de las tierras del oeste es de en torno a 50 o 60 grandes barcos, dejando algunos para la defensa de la costa, aunque estos números evidentemente serán mucho menores en la Danza de los Dragones. En Fuego y Sangre se nos especifica que los Lannister parten hacia la Tierra de los Ríos con 1000 tropas de caballería pesada y 7000 arqueros y hombres de armas. Sin embargo, junto a otras casas vasallas como los Craighowl, Lefford, Rain, Swift o Tarbeck, que dejaron a las tierras del oeste sin protección y a merced de los ataques de los Hijos del Hierro, no es de extrañar que sobrepasaran esa cifra. Es más, se dice que durante la guerra participaron 3 veces más mercenarios y levas, por lo tanto, es probable que el número total de tropas que aportaron las tierras del oeste ascendiera a más de 20.000 hombres, si hacemos caso a ese dato. Las tierras del occidente serían pues, junto a los Hightower, las casas que aportaron más hombres a la causa de los verdes. Por desgracia para ellos, dichas tropas verían pronto su final en las tierras de los ríos frente a los hombres de la reina Rhaenyra. Vamos ahora con las Tierras de la Tormenta, y según esta fuente semicanónica, la población de las Tierras de la Tormenta está dispersa, y la región tal vez puede reunir a unos 30.000 hombres para los tiempos de Juego de Tronos. Es importante destacar el papel de las marcas dornienses, ya que las Tierras de la Tormenta fueron la primera línea de defensa contra las incursiones dornienses desde el sur, por lo que tienen fuertes tradiciones marciales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen más experiencia militar que en otros lugares, y además poseen varios castillos fuertes, especialmente los señores de las marcas. Estos mismos señores son también famosos por sus arqueros. Lo que sabemos de Fuego y Sangre es que Lord Boros Baratheon convocó a sus banderizos y agrupó cerca de 6.000 hombres en Bastión de Tormentas, con el ánimo declarado de marchar sobre Desembarco del Rey, si bien luego acabó marchando hacia el sur, sirviéndose del pretexto de las incursiones dornienses en las Tierras de la Tormenta, aunque muchos murmuraban que fueron los dragones de delante y no los dornienses de detrás los que lo hicieron cambiar de parecer. Boros Baratheon decidiría finalmente dejar a sus 4 hijas y a su recién encinta esposa para lanzarse al norte a través del Bosque Real con 600 caballeros y 4.000 soldados de infantería. Lord Boros procuró no participar hasta que las condiciones le fueran más propicias, reforzando finalmente su ejército con levas de las casas de las Tierras de la Corona junto con 2.000 hombres y muchachos de las cloacas del Lecho de Pulgas, equipados apresuradamente con lanzas y yelmos de hierro, enfrentándose finalmente al ejército de los muchachos, como le llamaban, de las Tierras de los Ríos, los cuales estaban en inferioridad numérica, pero eran mucho más veteranos que sus tropas debido a que habían participado desde el inicio de la guerra. En total, Lord Boros Baratheon aportaría unos 5.000 soldados a la causa de los verdes. En las Tierras de la Corona ocurre algo curioso. Según una fuente semicanónica, los señores continentales de las Tierras de la Corona pueden reclutar entre 10.000 y 15.000 hombres para los tiempos de Juego de Tronos. No obstante, durante la danza no todas las casas de la Tierra de la Corona apoyaban a uno de los dos bandos. Los pocos datos que sabemos son que Ser Criston Cole marchó hacia Rosby y Stokeworth con un centenar de caballeros, 500 soldados de la Casa Real y el apoyo del triple de mercenarios curtidos, sumando casi un total de unos 2.400 efectivos. Mientras que el príncipe Aemon Targaryen logró, más tarde, formar un ejército de las Tierras de la Corona de 4.000 hombres, en total, en apenas 15 días. La principal defensa de Desembarco del Rey, la guardia de la ciudad, cuenta aproximadamente con 2.000 soldados, pero su lealtad era voluble en los tiempos de la danza. Por otro lado, tenemos que contar con la guarnición de Rocadragón, compuesta por 30 caballeros, un centenar de ballesteros y 300 hombres. Siempre se había considerado una cifra suficiente para una fortaleza de tal poderío. No obstante, como diría nuestro querido Daemon Targaryen, como instrumento de conquista, eso sí, nuestra hueste deja algo que desear. Sin embargo, el principal apoyo de los negros fue la Casa Velaryon, no tanto por el número de sus soldados en tierra, sino por su gran flota y dinero. Con sus barcos pudo bloquear el Gaznate y dejar a los verdes sin poder comerciar.
la flota Velaryon se enfrentó al poder de la Triarquía en su plenitud, una gran flota combinada de 90 buques de guerra, una absoluta locura para la época, consiguiendo una victoria pírrica en la que es considerada la mayor batalla naval de la historia y perdiendo en la misma un tercio de toda la flota Velaryon. Teniendo en cuenta que tuvieron el apoyo de 5 dragones para poder conseguir únicamente una victoria pírrica, intuyo que la flota Velaryon estaría compuesta en ese momento aproximadamente de unos 50 o 60 buques de guerra. Por lo tanto, los negros tendrían en total aproximadamente el apoyo de unos 5.000 o 6.000 hombres de las tiras de la corona, la inmensa mayoría marineros al servicio de la casa Velaryon. Se dice que, para los tiempos de Juego de Tronos, el valle podía hacer levas y reunir quizás hasta 45.000 hombres. Su fuerza es comparable a la del norte y Dorne, según el propio George R.R. Martin, pero podrían marchar a la guerra mucho antes que el norte y Dorne, debido a que su población está más concentrada. Tienen algunas naves en Puerto Gaviota, pero no destacan para nada por su poder naval. De hecho, se sabe que durante la Danza de los Dragones, el valle no tenía las naves suficientes para transportar a sus soldados. Jane Arryn, la señora del valle, que se puso en el bando de los negros, había reunido a 1.500 caballeros y 8.000 soldados, enviando legados a los Braavosíes para contratar esas naves que ellos no tenían para poder transportarlos a desembarco del rey. En total, la doncella del valle envió a 10.000 hombres bajo el mando de Lord Lewin Corray y su hermano Ser Corwin, que blandía la famosa espada de acero valirio conocida como Dama Desesperada. Por desgracia para los negros, los caballeros del valle no llegaron nunca a presentar batalla. Nos vamos ahora a la región más afectada, posiblemente, de la Danza de los Dragones, las Tierras de los Ríos. Si bien las tierras ribereñas son ricas, fértiles y pobladas, la región carece de fronteras naturales y sufre de un liderazgo dividido. Esto afecta a la fuerza militar que puede desplegar la Casa Tully de Aguas Dulces. Según una fuente semicanónica, los señores de estas tierras pueden desplegar quizás unos 45.000 hombres, con una proporción estimada de infantería y caballería de 3 a 1 para los tiempos de la Guerra de los Cinco Reyes. Sin embargo, el número de soldados que se han descrito que participaron en el campo de batalla ha sido muchísimo menor. Tras la toma de Harrenhal por parte del príncipe Daemon durante la Danza de los Dragones, cientos y después miles se abrocharon el cinto de la espada y se pusieron la cota de malla o echaron mano de una horquilla o una azada y un rudimentario escudo de madera y se dirigieron a Harrenhal. En primera instancia, la casa Frey aportó unos 200 caballeros y 600 soldados de infantería. Robb Ríos, el bastardo de la casa Blackwood, considerado uno de los mejores arqueros de la historia de los Siete Reinos, llevaba con él a otros 300 arqueros experimentados. Los ribereños, junto con los temidos lobos de invierno de Cregan Stark, hicieron un gran papel aniquilando al ejército Lannister de más de 8.000 hombres, pese a estar posiblemente en inferioridad numérica en la famosa batalla de la orilla del lago, más tarde conocida como la Carnada para peces. Posterior a esa batalla, Ser Criston se encontró con 300 caballeros con armadura, otros tantos hombres con arco largo, 3.000 arqueros y 3.000 ribereños andrajosos con lanzas, teniendo allí su prueba final. Durante la segunda batalla de Ladera, cerca de 4.000 hombres siguieron a Adam Velaryon a la batalla. Hugo Vance, de la Tierra de los Ríos, llevó a esa batalla 300 hombres, más los mercenarios mirienses de Trombo el Negro. Para la última batalla de la guerra, casi 6.000 hombres se habían congregado en Aguas Dulces, cuando el Motali llamó a sus banderizos y aproximadamente 5.000 llegaría a presentar batalla a Lord Boros Baratheon en la batalla del Camino Real. Los ejércitos de las Tierras de los Ríos se convirtieron en las tropas más experimentadas de los Siete Reinos por aquel entonces, puesto que desde que comenzó la danza, batallaron sin descanso desde la batalla del Molino Quemado hasta la confrontación final en la batalla del Camino Real. En total, los señores de las Tierras de los Ríos aportarían durante los 3 años de guerra aproximadamente entre 10.000 y 15.000 soldados a la causa de la reina Rhaenyra, siendo, como decía, probablemente la región que más sufrió en la guerra, debido sobre todo a las acciones del príncipe Aemond y Vhagar en el Tridente. El príncipe canalla Daemon Targaryen lo tuvo claro desde el principio: si Rhaenyra quería ganar la guerra, necesitaría sí o sí a los señores de las Tierras de los Ríos. Curioso es el caso de las Islas del Hierro. Con la escasa riqueza en las islas y la necesidad de madera para sus barcos, no es difícil de entender por qué los hijos del Hierro de antaño recurrieron a las incursiones y atacaron el continente. Las Islas del Hierro pueden reunir aproximadamente 20.000 hombres y 500 barcoluengos en los tiempos de la Guerra de los Cinco Reyes. Solo la flota del Hierro consta de 100 barcos, que son 3 veces más grandes que un Drakkar estándar. George R.R. Martin ha indicado que los principales señores de los Hijos del Hierro pueden flotar cada uno alrededor de 100 barcos. Un barco luengo no se compara con una galera o una carraca, aunque estos sean más rápidos y manejables, ya que esos barcos tienen un espacio mayor en cubierta para montar escorpiones u otros instrumentos de guerra.
Los Hijos del Hierro tienen una ventaja sobre otras regiones, ya que su cultura marcial abraza a toda la población, nobles y plebeyos, hombre e incluso algunas mujeres, y todos ellos saben luchar y saquear con contadas excepciones. Los Drakkar de la Flota del Hierro se utilizan como barcos de asalto rápidos, pueden viajar 2 veces más rápido que un barco mercante y son 3 veces más grandes que los Drakkar estándar. La táctica estándar para enfrentarse en el mar es abordar el barco enemigo. Los Hijos del Hierro preferían usar armadura a pesar del riesgo de ahogarse, lo que les brindaba una gran ventaja al abordar en la mar. Las galeras de guerra, o dromos, son más grandes que las galeras normales y transportan más tonelaje, como resultado de estar equipadas con un ariete, y pueden equipar armas de asedio como balistas o catapultas. También tienen un mayor número de remeros y soldados a bordo. Otra de las tácticas era embestir al barco enemigo provocando que se hundiese, o abordarlo si el barco que atacaba tenía un mayor número de soldados y deseaba capturar al barco enemigo intacto. Durante la danza de los dragones, Dalton Greyjoy, también conocido como el Kraken Rojo, aportó su flota a la reina Rhaenyra, teniendo una ventaja incontestable en la mar, y saqueó las tierras del oeste, convirtiéndose en el terror de los Lannister. Los Hijos del Hierro evitaron que el bando de los Verdes recibieran más hombres y recursos gracias a sus saqueos constantes. En total, aportarían aproximadamente unos 5.000 hombres a la contienda, mas no dejaron de saquear hasta unos años después de la danza de los dragones. Por último, tenemos al norte. La fuerza militar exacta del norte aún no ha sido revelada. Según una fuente semicanónica, el norte tal vez pueda reunir 45.000 espadas, aunque se necesita mucho tiempo para reunir ejércitos en una región tan grande. Sobre todo si se acerca el invierno, tal y como veremos a continuación. Según George R.R. Martin, la fuerza militar del norte es aproximadamente igual a la del Valle y Dorne. Durante la conquista de Aegon, por ejemplo, el rey Torren Stark reunió un ejército de 30.000 hombres. Se podrían reclutar casi 20.000 hombres en relativamente poco tiempo durante el verano, mientras que se podrían reclutar miles de hombres más de casas más distantes como los clanes de las montañas, si se permitiese más tiempo. Se sitúa la proporción de infantería-caballería en un ratio de 4:1, bastante importante la verdad. Los norteños son fieros, duros, resistentes y temibles, sobre todo cuando blanden grandes espadones, como si de berserkers se tratase. Se sabe que la casa Manderly, de orígenes sureños, comanda la mejor caballería pesada al norte del cuello. La malla es la armadura más común que se encuentra en el norte, y cabe destacar que el norte no ha tenido una flota como tal desde los tiempos de Brandon el Incendiario, que prendió fuego a la flota restante de su padre Brandon el Navegante, contando únicamente con unos cuantos barcos que construyó la casa Manderly en Puerto Blanco. En la danza de los dragones, Cregan Stark, el viejo lobo, envió a combatir por todo Poniente a 2.000 valientes hombres, encabezados por Roderick Dustin, señor de Fuerte Túmulo. Su ejército estaba compuesto por canosos barbudos con viejas cotas de malla y pieles harapientas, todos ellos guerreros sumamente experimentados y todos a caballo. Se hacían llamar los Lobos de Invierno. «Hemos venido a morir por la Reina Dragón», anunció Lord Roderick Dustin en Los Gemelos. Centenares de ellos blandían hachas, mazas, manguales y antiguas espadas de hierro. Desde Invernalia, Cregan Stark escribió para decir que aportaría un ejército en cuanto le fuera posible, pero dejó claro a la reina Rhaenyra que requeriría cierto tiempo reunir sus hombres, ya que mis dominios son vastos y con el invierno ya encima debemos almacenar nuestra última cosecha para no pasar hambre cuando lleguen las nevadas. El norteño prometió así a la reina 10.000 hombres, más jóvenes y fieros que mis lobos de invierno. Y finalmente llegó ese ejército a la capital, sin embargo, lo hizo justo cuando acabó la guerra. Dicho ejército era 2 veces mayor que el que habían encabezado los muchachos de las Tiras de los Ríos, es decir, los aproximadamente 10.000 hombres en total como prometió Lord Cregan a la reina Rhaenyra, y además contaban con una fama temible. Ataviados con cota de malla y grandes capas de piel, con los rasgos ocultos tras espesas barbas, recorrían la capital de desembarco con arrogancia como una multitud de osos armados. Tras la hora del lobo, la mayoría de estos soldados no volvieron al norte, sino que repoblaron las Tierras de los Ríos casándose con las viudas de los caídos e incluso algunos formaron 2 compañías mercenarias en esos, la Manada de Lobos y los Rompetormentas. En total, el norte proporcionó a la reina Rhaenyra 10.000 hombres más los 2.000 valientes lobos de invierno que consiguieron grandes hazañas durante la danza de los dragones.
Por lo tanto, si hacemos un recuento final, podemos decir que durante la danza de los dragones, si incluimos a los mercenarios, los verdes obtuvieron el apoyo de aproximadamente 20.000 soldados del dominio, otros 20.000 de las tierras del oeste, 5.000 de las tierras de la tormenta y unos 4.000 de las tierras de la corona, que junto a los 90 buques de guerra de la triarquía ascenderían a un total aproximado de 55.000 hombres. Más tropas, por ejemplo, que las que Poniente vería del bando de la rebelión de Robert. Por otro lado, los negros fueron apoyados con unos 8.000 soldados del dominio, unos 5.000 soldados de las tierras de la corona, 10.000 soldados del valle que no llegarían a presentar batalla, unos 15.000 soldados de las tierras de los ríos, unos 5.000 saqueadores de las Islas del Hierro y 12.000 soldados del norte, de los cuales solo 2.000 fueron los que combatieron y murieron por la reina Rhaenyra, haciendo un total de otras 55.000 tropas como los verdes, pero de las cuales solo combatieron 35.000. En definitiva, según nuestras estimaciones, durante la danza de los dragones, los 35.000 hombres del bando de los negros hicieron frente a 55.000 soldados de los verdes. A favor de los verdes estaban los números y la riqueza al contar con el tesoro real y el oro de los Hightower y Lannister, pero los negros tenían la supremacía en el mar, contaban con más dragones, pero sobre todo, lo importante fue que contaron con soldados más experimentados en combate que consiguieron cambiar las tornas de la guerra en momentos clave. En cuanto a los mejores comandantes, creo que está bastante claro. El mejor de los verdes fue, sin ninguna duda para mí, Ser Criston Cole. ¿Por qué? Porque sabía cómo arrinconar al bando de los negros y utilizar sus debilidades a su favor. Sin embargo, en inferioridad numérica, él mismo sabía que no podía cambiar el rumbo de la batalla. Mientras que por parte de los negros, los mejores comandantes fueron la serpiente marina en la mar, cuya carta de presentación creo que es innecesaria, pues fue el mejor marinero de los 7 reinos. Y en tierra tendríamos al príncipe Daemon Targaryen, trayendo a los ribereños al bando de Rhaenyra, algo que fue clave, y también en el aire, no solo por ser el artífice del plan para conquistar la capital, sino también por lo ocurrido en la batalla del Ojo de Dioses. Además, en el libro se nos especifica que Daemon Targaryen tenía más experiencia militar que todos sus émulos juntos. Claro está, por su guerra en los Peldaños de Piedra. Sin ninguna duda, Daemon fue el mejor comandante de la Danza de los Dragones. Ahora ya conocéis todas las respuestas sobre la fuerza militar de los verdes y los negros durante la Danza de los Dragones. Si queréis más vídeos de este estilo o si creéis que he cometido algún error, podéis dejármelo en la caja de comentarios. Si queréis ver los mejores análisis de personajes y escenas de House of the Dragon y Juego de Tronos, os dejaré aquí algunos de ellos en pantalla. Yo con esto me despido. Valar Morghulis y hasta la próxima, chao.